Vamos a seguir con el primer libro de la Metafísica de Aristóteles y el comentario respectivo de Santo Tomás. Todavía faltan temas muy importantes que son clave para tener toda la concepción de esta ciencia. Habíamos visto cómo Aristóteles subraya muy especialmente que la metafísica está dirigida a conocer el bien, que es el fin de toda la naturaleza. Eso es muy importante para una recta comprensión de toda la metafísica que sea también equilibrada. En la historia de la filosofía se ha subrayado especialmente la dirección de la metafísica hacia el ente. Sin embargo, ya en Aristóteles aparece una apertura hacia otras dimensiones que, por supuesto, concuerdan con el ente o se convierten con el ente. Los medievales decían el bien y el ente se convierten, pero que no se pueden dar por supuestas simplemente cuando se estudia el ente. Es necesario estudiarlas específicamente. Como decíamos anteriormente, esto se ve también de una manera mucho más amplia en la patrística y especialmente en el comentario de Santo Tomás a Dionisio, en el cual toda la metafísica está construida sobre la base de una arquitectura que considera en modo paralelo todas las perfecciones que derivan de Dios. Y en primer lugar el bien, y solo después el ser. El bien incluye la luz, la belleza y el amor. Después viene el ser, después viene la vida, después viene la sabiduría y después el poder o virtud. Y por último vienen todas las perfecciones que podemos denominar categoriales, que corresponden a las cosas creadas en cuanto son creadas. Todas estas perfecciones son vistas en cuanto saliendo de Dios y tornando a Dios según el orden de la filosofía neoplatónica, pero más profundamente según el orden revelado en la Sagrada Escritura, según el cual las cosas salen de Dios y vuelven a Dios. Santo Tomás considera ese orden al principio del comentario a las sentencias de Pedro Lombardo, donde se encuentra la famosa expresión exitus y también reeditus, la salida y la vuelta de las cosas hacia Dios. Ese esquema está supuesto también en la Suma Teológica, pero no se usa la expresión exitus y reeditus, salida y vuelta. De cualquier modo, no hay que exagerar el origen neoplatónico de este pensamiento porque, como decía, está supuesto en las Sagradas Escrituras y los padres lo reflejan. No solo Dionisio, sino también un padre de la Iglesia que resume toda la patrística griega y que asimila también el influjo de Dionisio y de San Máximo el Confesor, que es San Juan Damasceno, del siglo IX, que puede ser considerado el último gran padre griego, que resume la herencia de los padres capadocios, de Dionisio y de Máximo el Confesor. Especialmente Dionisio y Máximo el Confesor son grandes filósofos. Y la obra de ambos es utilizada por Santo Tomás para concebir la arquitectura de todo su pensamiento. Tornamos entonces al texto de Aristóteles, que se refiere al bien. El fin es el bien de cada cosa y en definitiva el bien supremo en la naturaleza toda. Por lo tanto, para Aristóteles, y mucho más para los otros que cité, es necesario realizar
una metafísica dinámica, es decir, una metafísica que considere las cosas en cuanto caminan hacia el fin, que es el bien. Ese carácter dinámico de la metafísica aparece en cuanto justamente se considera el bien. Y en cuanto desde el punto de vista de la causalidad final se considera incluso su primacía sobre el ente. Porque el bien es el ente perfecto. Desde la causalidad final. Seguimos con el texto de Aristóteles. Por todo lo dicho, corresponde a la misma ciencia el nombre que se busca, pues es preciso que ésta sea especulativa de los primeros principios y causas. En efecto, el bien y el fin por el que se hace algo son una de las causas. Más aún, para Aristóteles el bien es la causa principal. Como decían los medievales, causa causarum, la causa de las causas, porque mueve todas las otras. Despierta, hablando simbólicamente, la causalidad de las otras. En primer lugar, del eficiente. Y después, de la formal, y por último, de la material. La causa material y la causa formal se pueden llamar causa por analogía respecto de las otras dos, es decir, la eficiente y la final. No son causa en el mismo sentido. La noción de causa no se realiza de la misma manera en la causa eficiente, en la causa final, en la causa formal y en la causa material. Aristóteles continúa manifestando las características de la metafísica. Que no se trata de una ciencia productiva es evidente ya por los que primero filosofaron. Pues los hombres comienzan y comenzaron siempre a filosofar movidos por la admiración. Al principio, admirados ante los fenómenos sorprendentes más comunes. Luego, avanzando poco a poco y planteándose problemas mayores, como los cambios de la luna y los relativos al sol y a las estrellas y la generación del universo. Pero el que se plantea un problema o se admira reconoce su ignorancia. Por eso también el que ama los mitos es en cierto modo filósofo, pues el mito se compone de elementos maravillosos. Aquí encontramos nuevamente algunas notas que señalábamos en la clase pasada. Es decir, el carácter afectivo de la metafísica o el carácter voluntario de la metafísica es búsqueda de la sabiduría. No es solamente sabiduría ya poseída, sino que implica una búsqueda. Pasa que eso también enriquece la idea de sabiduría, no como una simple ciencia en el sentido que tenemos hoy, alcanzar la verdad, sino de alcanzarla y, con el deseo mismo. Con el deseo, exactamente. Implica Siempre y cuando se entienda el fin en el sentido justamente aristotélico, es decir, el fin como lo que da la felicidad, el fin como algo gozoso, la contemplación como lo que da alegría, porque de otra manera se cae en una especie de dinamismo indefinido de tipo heideggeriano. Para Heidegger, la ciencia es una búsqueda permanente en la cual no hay respuesta. Es un interrogativo indefinido. Y el hombre se define por esa pregunta, pero no por la respuesta a la pregunta. En Aristóteles claramente se trata de buscar
el fin que de alguna manera se conoce ya. Buscar el bien que de alguna manera se conoce. Y eso por el carácter fuerte de la experiencia metafísica, que a veces se tiene y que anticipa el fin, que es esa experiencia en el sentido más pleno posible. Repito, usando la palabra experiencia no en el sentido aristotélico, sino en el sentido medieval. Porque para Aristóteles el conocimiento experimental es un conocimiento provisorio y subordinado al conocimiento especulativo. De suerte que si filosofaron para huir de la ignorancia, es claro que buscaban el saber en vista del conocimiento y no por alguna utilidad. Bueno, esta es una de las características principales de la ciencia metafísica: se busca por sí misma y no porque sirva para otra cosa. Y así lo atestigua lo ocurrido, pues esta disciplina comenzó a buscarse cuando ya existían casi todas las cosas necesarias y las relativas al descanso y al ornato de la vida. Es pues evidente que no la buscamos por ninguna otra utilidad, sino que así como llamamos hombre libre al que es para sí mismo y no para otro, así consideramos a esta como la única ciencia libre, pues esta sola es para sí misma. Aquí encontramos acentuado el carácter del cual hablábamos. Llama a la metafísica libre, que es la libertad, una cualidad de la voluntad. ¿Por qué es libre? Porque para Aristóteles la metafísica no se busca en vista de otra cosa. La metafísica se posee y se busca por sí misma. O sea, de alguna manera, si dice que el fin de la metafísica es el bien, al mismo tiempo decir que el bien es la posesión de la ciencia metafísica. Sí, bueno, el bien para Aristóteles es Dios. Pero también hay un bien propio del hombre, que es justamente la unión con Dios. El término unión con Dios no lo usa Aristóteles, lo usan los medievales y los padres, especialmente lo usa Dionisio, que lo llama justamente génosis. Lo que pasa es que Dionisio, teniendo la revelación, tiene mayor conciencia de la distinción entre lo que alcanza la razón y lo que no puede alcanzar la razón. Por eso dice que esta unión está por encima de toda razón y de todo entendimiento. Dionisio habla de lo mismo a lo que quiere referirse Aristóteles. Lo que pasa es que lo dice en el contexto de la revelación y lo dice subrayando la diferencia entre lo que la razón alcanza y lo que queda por encima, lo cual será la base para la distinción entre filosofía y teología sobrenatural que harán los medievales y especialmente Santo Tomás del modo más preciso. Un signo de esto es que en Dionisio es donde aparece por primera vez la palabra sobrenatural, hiperfios, sobrenatural. Esta es la única ciencia libre, pues esta sola es para sí misma. Esto de la libertad es una analogía tomada de la condición sociológica de la época. Para los griegos había esclavos y había libres. Los libres eran los que se podían dedicar
a la ciencia, porque no tenían que trabajar, como los esclavos que trabajaban para los libres. Esta ciencia es propia de los hombres libres por excelencia. Naturalmente, nosotros sabemos que el cristianismo ha transformado profundamente esa condición sociológica y por tanto ha transformado también el alcance propio de la metafísica, porque la doctrina cristiana hace alcanzable la metafísica para todos los hombres y no solamente para los que no tienen que trabajar. En cuanto que la metafísica está incluida en la contemplación sobrenatural que es propia de la fe. Esta sola es para sí misma, por eso también su posesión podría con justicia ser considerada impropia del hombre. Aquí Aristóteles comienza a razonar en otro nivel. No solo se trata de lo que tienen los hombres más nobles, que no son esclavos, la posibilidad de pensar. Se trata de un conocimiento que ni siquiera es propio de esos hombres, es propio de Dios. O de los dioses, sea que se considere un solo Dios, sea que se consideran las otras sustancias separadas como dioses. En griego Aristóteles dice siempre ho theos, el Dios. Y continúa profundizando, todavía no terminó de decir las características más importantes. Pues la naturaleza humana es esclava en muchos aspectos, de suerte que, según Simónides, solo un Dios puede tener este privilegio. Si solamente los hombres libres pueden dedicarse a la ciencia, en realidad, si nosotros comparamos la condición de los hombres libres con lo que objetivamente significa esta ciencia, tendríamos que concluir, dice Aristóteles, que los hombres libres en realidad son esclavos, comparados con lo que significa esta ciencia. Respecto de la posesión de la metafísica, el conocimiento normal de los hombres, incluso el conocimiento teórico filosófico que se pueda lograr, es muy inferior, es propio de una condición de esclavos. La naturaleza, dice Aristóteles, es esclava en muchos aspectos. Aquí, evidentemente, surge una cierta raíz platónica. El hombre tiene una condición de esclavo porque, comparado con las sustancias separadas, su entendimiento está condicionado por la situación corporal. Solo un Dios puede tener este privilegio, aunque es indigno de un varón no buscar la ciencia a él proporcionada. De nuevo aparece el carácter dinámico de la metafísica. La metafísica se busca, produce un dinamismo. En griego, esta búsqueda o este buscar lo llama thetein. ¿Qué quiere decir justamente eso? Buscar. O sea, por una parte, el hombre es esclavo, pero por otra parte,
tiene algo de divino. Por eso tiene que buscar la ciencia de Dios, que es la metafísica. Si esto es así, hay que buscar de qué manera puede el hombre llegar a tener algo que no es propio de él. Es lo que dice Aristóteles a continuación. El hombre puede tener eso porque lo recibe de arriba, porque lo recibe de Dios. O sea, porque Dios lo comunica. Dios no se lo guarda para sí mismo, Dios lo comunica. Esto es uno de los puntos más importantes de todo el pensamiento antiguo. Es la cúspide, en cierto modo, del pensamiento antiguo, junto con los textos que hemos visto en el libro 12 de la metafísica. No se trata solamente de llegar a conocer que hay un Dios y que hay otra sustancia separada, sino que se trata también de saber que se puede recibir esa ciencia que tiene Dios, que Dios la comunica. Bueno, eso es lo que dicen algunas interpretaciones de Aristóteles. Lo que pasa es que hay que considerar bien todo el conjunto de la obra, como en cualquier filósofo. Hay que ver si ese Dios no se digna en mirar el mundo. Lo que dice Aristóteles es que el conocimiento que tiene de sí mismo es suficiente, no necesita mirar el mundo para ser feliz. Pero al principio de la metafísica, justamente estableciendo la condición de la ciencia de la cual va a tratar en todo el libro, dice que Dios comunica lo que sabe sobre sí mismo. De otra manera no tendría sentido tratar de metafísica. Si no supiésemos cómo la podemos tener nosotros. Porque esta es la ciencia divina. Por consiguiente, si tuviera algún sentido lo que dicen los poetas, y la divinidad fuese por naturaleza envidiosa, aquí parece que se aplicaría principalmente, y serían desdichados todos los que en esto sobresalen. O sea, el metafísico sería un desgraciado, en el sentido más propio del término. O sea, uno que no tiene la gracia. O sea, que no tiene el don, porque buscaría un don que no puede tener. Buscaría una ciencia que no es propia de él, que no puede tener. En cambio, dice Aristóteles, los poetas son mentirosos. Los poetas son los mitólogos. Los poetas son Homero, Hesíodo, etc. Los que narraban la vida de los dioses, y la narraban con pasiones. Eran dioses envidiosos. Y justamente esa característica es la que menos le gusta a Aristóteles, porque si los dioses son envidiosos, la metafísica no es posible. Porque la metafísica es recibida de Dios. Por eso continúa. Pero ni es posible que la divinidad sea envidiosa, sino que, según el refrán, mienten mucho los poetas. Ni debemos pensar que otra ciencia sea más digna de aprecio que esta. O sea, el hombre no tiene que contentarse con las ciencias inferiores. La ciencia más noble, la que más tiene que buscar, es esta de la cual se trata en este libro.
pues la más divina es también la más digna de aprecio. Tanto algo es mejor cuanto es más parecido a Dios. O sea, cuanto es más inmaterial, separado de la materia. Esta ciencia es, como se verá después, inmaterial y de lo inmaterial. Justamente porque es propia de Dios, que como hemos visto en el libro 12, se conoce a sí mismo. Es conocimiento de conocimiento. En la cual, entre paréntesis, se vislumbra la generación del verbo de la cual habla la revelación en el cristianismo. No oigo, ¿eh? Que en la expresión que usa Aristóteles en el libro 12 de la Metafísica, cuando explica que Dios es pensamiento de pensamiento, conocimiento de conocimiento, se vislumbra lo que desde la revelación se iba a poder formular como la generación del verbo. O sea, como la expresión que sale de Dios cuando se conoce, que eso es el verbo. Esta ciencia entonces es la más divina, dice Aristóteles, es la más digna de aprecio, por lo tanto, es la mejor. Y en dos sentidos es tal, ella sola. Pues será divina entre las ciencias la que tendría Dios principalmente, y la que verse sobre lo divino. O sea, ciencia divina es la que corresponde al sujeto Dios. Y ciencia divina es también la que tiene a Dios por objeto. Como hemos visto en el libro 12, Dios se conoce a sí mismo, Dios se tiene así por objeto. Y Dios es sujeto cuando se conoce. Esta ciencia que nosotros recibimos de Dios, porque Dios no es envidioso, tiene estas dos condiciones. Esta sola reúne ambas condiciones, pues Dios les parece a todos ser una de las causas y cierto principio. O sea, Dios es lo que se busca en esta ciencia, es lo que se estudia, principalmente. Y tal ciencia puede tenerla o solo Dios o Él principalmente. Es una ciencia tan elevada que solamente corresponde a Dios. Y si la tienen los otros, la tienen derivadamente. Si no fuera porque estamos hablando de Aristóteles, diríamos por participación. Pero Aristóteles no usa esta palabra aquí. Más aún, en este mismo libro, primero de la Metafísica, dijo que el participar no es nada, por eso no la puede usar. O sea, el participar como lo entiende Platón. ¿Por qué? Porque Platón no explica justamente eso, la comunicación. Eso es lo que quiere decir Aristóteles. Platón no explica la causalidad, que es de aquello de lo cual hay que tratar principalmente en la filosofía, es decir, en la metafísica. Platón dice cómo están las cosas, que arriba hay realidades separadas y abajo hay realidades que cambian, pero no explica cómo se comunican. Eso es en cambio lo que quiere manifestar él en este libro, porque de eso trata la metafísica. O sea, cómo influye lo superior sobre lo inferior, cómo influye lo que es separado de la materia sobre
las cosas de nuestro mundo material. Por eso la metafísica trata de Dios, que es un principio. Dios influye sobre el mundo. Por eso, a la luz de estos textos, no es tan fácil adherir a esas interpretaciones que ven en el Dios de Aristóteles algo que no tiene nada que ver con el mundo. Así pues, todas las ciencias son más necesarias que esta, pero mejor ninguna. Las otras ciencias son más necesarias para la vida política e incluso para la vida en cuanto al sustento material. Pero esta es la mejor de todas las ciencias. Sí. Decía que Dios era una de las causas de un determinado principio, ¿no? Y un cierto principio. Porque en mi traducción dice que Dios es una de las causas, pero no un determinado principio. Yo tengo otra edición de sí. Que García Llebra critica bastante. Valentín García Llebra. Pues Dios les parece a todos ser una de las causas y un cierto principio. Jotegartheos dokei tonaition pasin einai kayargetis. Y el no, bueno, en el texto griego, por lo menos en este texto griego, el no está. Habría que estudiar todos los manuscritos para ver si está el no, pero seguramente García Llebra ya se tomó el trabajo de seguir el mejor texto. No. Deus autem videtur causarum omnibus esse, et principium quodam. Mas es preciso en cierto modo que su adquisición se convierta para nosotros en lo contrario de las indagaciones iniciales. Pues todos comienzan, según hemos dicho, admirándose de que las cosas sean así, como le sucede con los autómatas de los ilusionistas, a los que no han visto la causa, o con los solsticios, o con la inconmensurabilidad de la diagonal, pues a todos les parece admirable que algo no sea medido por la unidad mínima. Pero es preciso terminar en lo contrario y mejor, según el proverbio, como sucede en los casos mencionados, después de que se ha aprendido. Pues de nada se admiraría tanto un geómetra como que de la diagonal llegara a ser conmensurable. O sea, en la metafísica no es cuestión de admiración, la admiración está al principio. En la metafísica es cuestión de contemplación. O sea, se trata de saber, de conocer las causas. El que se admira es porque no conoce las causas. Como los que van al teatro y ven que las marionetas se mueven y les parece raro, extraño que se muevan,
porque no ven a los que están arriba teniendo los hilos de las marionetas. Ese es el primer momento, pero la metafísica tiene que llegar a una plenitud. Claro. Sí, eso es lo que... Sí. Claro. Bueno. El carácter afectivo del cual hablábamos, el carácter voluntario que está implícito en la búsqueda, se manifiesta más claramente en una lectura cristiana de Aristóteles. En Aristóteles, en el texto mismo de Aristóteles, hay más bien una distinción. Una cosa es la búsqueda de la sabiduría y otra cosa es la sabiduría, que es lo que se llega a tener al final, y que se tiene cuando se llega a esa experiencia de Dios. Lo que pasa es que Aristóteles, repito, no sabía que hay, además de la que tenía él, o de la que es posible, según la naturaleza humana, no sabía que hay otra experiencia, que es propiamente sobrenatural. Y por eso Aristóteles habla casi siempre en términos positivos de Dios y del conocimiento de Dios, o sea, de la metafísica, salvo en un lugar muy importante que después iban a utilizar ampliamente los cristianos en la historia de la mística, que está al principio del libro segundo. Lo usa muy especialmente San Juan de la Cruz. Dice en el libro segundo: la investigación de la verdad es, en un sentido, difícil, pero en otro fácil. Esta investigación en griego es llamada teoría, quedando el sentido etimológico de esa peregrinación que hacían los griegos al santuario de Delfos. La investigación de la verdad es, en un sentido, difícil, pero en otro fácil. Lo prueba el hecho de que nadie puede alcanzarla dignamente ni yerra por completo, sino que cada uno dice algo acerca de la naturaleza. Individualmente no es nada o es poco lo que contribuye a ella, pero de todos reunidos se forma una magnitud apreciable. De suerte que si verdaderamente la situación es aquí similar a la que solemos expresar por un proverbio, ¿quién puede no dar en la puerta? En este sentido, la investigación de la verdad es sin duda fácil. O sea, si nos apoyamos en la búsqueda que hicieron los otros filósofos. Pero el hecho de alcanzar el todo y no poder alcanzar una parte muestra su dificultad. Quizá también, siendo la dificultad de dos clases, su causa no está en las cosas, sino en nosotros. Aquí es donde Aristóteles muestra más claramente la limitación del intelecto nuestro. O sea, ¿por qué no alcanzamos la metafísica? No solamente por las cosas de las cuales se trata, sino por nosotros. O no solamente, no en las cosas de las cuales se trata, dice taxativamente, sino en nosotros. Esto es así porque Dios es cognoscible absolutamente.
Dios es lo que más se puede conocer. Pues el estado de los ojos de los murciélagos ante la luz del día es también el del entendimiento de nuestra alma frente a las cosas más claras por naturaleza. O sea, frente a Dios o frente a las cosas de las cuales habla la metafísica, nuestro entendimiento queda enceguecido. Huto, kai tes gemeteras, chijes, honus, prosta te fisei, faneroptata panton. Las cosas más manifiestas o más manifestadas. Fanerótata. La raíz fan quiere decir brillar, manifestar, aparecer, como se ve en fenómeno o en fantasma. Nuestro entendimiento queda enceguecido ante las cosas más claras, pero en sí son claras. Y se puede tener la experiencia de que son claras. De otra manera no se podría decir esto. Y después vuelve a la historia de la filosofía y ve de un modo más limitado la aplicación de este principio superior en la condición social de la búsqueda de la verdad. Continúa el texto de Aristóteles, queda pues dicho cuál es la naturaleza de la ciencia que se busca y cuál es la meta que debe alcanzar la indagación y todo el método. Aquí es importante señalar que Aristóteles ya habla de método, no es una palabra moderna. Está en el principio de la metafísica de Aristóteles. Kaitenholen methodon en griego. Es Aristóteles el que habla de método. El método de la metafísica es alcanzar a tener la ciencia que tiene Dios. O buscar esa ciencia que tiene Dios. No se trata de un procedimiento, por decir así, con reglas uniformes, como se entiende en la modernidad. Se trata más bien de la búsqueda, del Zetein, una búsqueda que está radicada en el querer. Hay que querer eso que en algún lado está en Dios, y nosotros queremos recibirlo, o sea que Dios nos lo comunique. Y después continúa el texto refiriéndose a las causas, más aún a las 4 causas famosas. La referencia a las 4 causas está también al principio de la metafísica de Aristóteles. Con eso vamos a pasar
brevemente a la interpretación de Santo Tomás, cómo entiende Santo Tomás este texto del principio de la metafísica de Aristóteles. Normalmente Santo Tomás lo entiende mejor que los otros intérpretes de Aristóteles. O sea, es mucho más fiel al texto porque entiende por su experiencia lo que está diciendo Aristóteles, que es lo principal del método de la metafísica. Vamos a leer solamente algunos pasajes porque el comentario es muy extenso. Es interesante notar en la lección primera, en el libro primero, lección segunda, número 47, cómo la metafísica es la más cierta de todas las ciencias. Cuanto algunas ciencias son anteriores naturalmente, tanto son más ciertas. Lo cual es manifiesto de esta manera, porque aquellas ciencias que se dicen por adición a otras son menos ciertas que las ciencias que comprenden menos cosas en su consideración. Como la aritmética es más cierta que la geometría. Esto lo habíamos encontrado en el texto de Aristóteles. La aritmética es más cierta que la geometría, pues las cosas que están en la geometría se hallan por adición a las que están en la aritmética. Lo cual es patente si consideramos qué es lo que cada una de esas ciencias considera como primer principio, esto es la unidad y el punto. El punto agrega sobre la unidad la situación, pues el ente indivisible constituye la razón de la unidad. Y ésta, en cuanto que tiene razón de medida, se convierte en principio del número. El punto sobre esto agrega la situación. Ahora bien, las ciencias particulares son posteriores, según la naturaleza, a las ciencias universales, porque sus sujetos agregan a los sujetos de las ciencias universales algo. Como es manifiesto que el ente móvil, del cual trata la filosofía natural, agrega sobre el ente simpliciter, o absolutamente considerado, del cual trata la metafísica, y sobre el ente cuanto, del cual trata la matemática. Por lo tanto, aquella ciencia que trata acerca del ente y de las cosas máximamente universales es certísima. La ciencia más cierta es la que trata de lo más universal. Por lo tanto, la metafísica es la ciencia más cierta, que trata de lo más universal, pero de menos cosas determinadamente. Las otras ciencias agregan algo a la metafísica y tratan de más cosas determinadamente, pero en esto se hacen menos ciertas. Es como ver la inteligencia bajando desde lo más propio de ella hacia lo más impropio de ella, que es la materia. Cuanto más la inteligencia desciende hacia lo material, tanto más se hace incierta. ¿Por qué?
porque lo material es más oscuro. Lo material es menos claro, o sea, es menos manifiesto ante la inteligencia. Dios es lo más manifiesto. Descendiendo se encuentran los objetos de las otras ciencias que van hacia lo más material. Ni es contrario a esto que se está diciendo el hecho de que esta ciencia se diga a partir de menos cosas, cuando se dijo antes que conoce todas las cosas. Pareciera que esto obsta para la explicación anterior y que encima es contradictorio, porque la ciencia más universal trata de menos cosas, la ciencia más particular trata de más cosas. Y esto es así, ¿por qué? Porque lo universal comprende pocas cosas en acto, pero muchas en potencia. Aquí evidentemente tiene Santo Tomás una visión creacionista. Las cosas superiores son pocas, comparadas con las de la naturaleza, son las sustancias separadas y Dios. Pero en la visión científica que se refiere a estas cosas, hay muchas más en potencia, porque si uno conoce a Dios, sobre todo, conoce todas las otras cosas que Dios puede crear. Y de una manera análoga hay que hablar respecto de las sustancias separadas que influyen sobre las cosas materiales. ¿En qué se basa para decir que las cosas superiores son pocas? Las cosas superiores son pocas comparadas con la multiplicidad de las cosas del universo. Porque el hombre no las puede conocer con tanta claridad y, como dijo Aristóteles en el segundo libro de las Metafísicas, y en cambio puede conocer la multiplicidad de las cosas de la naturaleza. Pero el hecho de que las conozca o no dice que haya muchas o pocas. El hecho de que las conozca no dice que haya pocas, pero la metafísica se refiere al conocimiento humano, y ese conocimiento humano dice algo de la realidad. ¿Qué tiene que, más allá del conocimiento de uno, qué principio filosófico hace que las cosas más elevadas sean menos en cantidad? Y el principio filosófico es que son simples y que lo simple no tiene materia, que son justamente más perfectas más unas. Y la cosa más perfecta de todas es una sola, que es Dios. Es la más simple, la menos compuesta. Lo que es material es compuesto. Un caso que no fuera de lo que sería filosófico. Y Dios crea más ángeles que el resto de las criaturas. Sí. Son cosas totalmente simples, pero mayores en cantidad que las cosas más inferiores. Bueno, sí. Si hablamos de Dios que es uno, Si no hablamos de Dios. Ah. Está bien. sí. es claro que puede ser uno Dios, pero de ahí Y de ahí a lo otro es la distancia que hay entre la metafísica y la teología sobrenatural, porque en esta metafísica Santo Tomás sigue a Aristóteles, y para Aristóteles estas sustancias separadas no son tantas, son más o menos 50 y pico, son las que mueven todas las estrellas que hay. Para Santo Tomás, en la teología sobrenatural, está la revelación de los ángeles, que son millares y millares que los servían, como dice la Escritura. Pero eso es otra cosa. Aquí está explicando lo que se puede conocer con la razón natural. pero con la razón natural puedo llegar a 50 y pico sustancias separadas.
Con la razón natural más bien puedo llegar a una sola, que es la sustancia de Dios. Puedo imaginar sustancias intermedias entre Dios y el hombre, pero no conocerlas directamente. Claro, para Santo Tomás no se puede probar que hay ángeles con la razón. O por ejemplo del hombre para abajo. Sí. Yo no sé que no sé si son naturales las criaturas interiores del hombre. Bueno, por lo pronto están todas las partes del hombre, todos los elementos, todas las moléculas, etcétera, que componen el hombre y todos los hombres. O sea, cuanto más se va para abajo, hay más dispersión. Pero de cualquier modo no terminó el texto. Veamos cómo termina el texto. Lo universal comprende pocas cosas en acto, pero muchas en potencia. Y tanto alguna ciencia es más cierta, cuanto que se requieren menos cosas en acto para la consideración de su sujeto. Por lo tanto, las ciencias operativas son incertísimas, pues es necesario que consideren muchas circunstancias de las cosas singulares operables. O sea, lo menos cierto que hay es la moral, lo menos cierto que hay es el arte, porque hay que considerar muchas circunstancias. O sea, estas ciencias en cuanto se refieren a sus objetos plenamente considerados, o sea, en cuanto terminan en lo particular. Y aquí aparece una razón suplementaria de lo que está diciendo Santo Tomás. El sujeto de la metafísica para Santo Tomás no es Dios y los ángeles, sino el ente. Por eso, considerando el ente, se consideran todas las otras cosas en potencia. En cambio, la física tiene que considerar muchas más cosas que la metafísica. Sí, y después las distintas especies de ente. En sentido, lo que dice encargar la física, como dice Aristóteles, sería encargarla como una ciencia más perfecta todavía, porque busca a un solo ser en acto perfecto. Sí. Lo que pasa es que, desde el punto de vista de la profundización de la metafísica que se hace en el cristianismo, eso se ve como más alejado, porque el cristianismo, conociendo de verdad a Dios por la revelación, nos hace dar cuenta de que eso que se busca como conocimiento de Dios en la filosofía antigua no es algo posible para las solas fuerzas de la razón. Por eso en los padres hay, por lo menos en esos padres como Dionisio, como Máximo el Confesor, como Juan de Maceno, y también antes en los padres capadocios, por ejemplo en San Gregorio Niceno, hay mucha más conciencia de los límites de la razón humana que en la filosofía antigua. Porque la filosofía antigua no conocía otra cosa que lo que ella misma alcanzaba. Sí. Ahora, para meditar en un poco más, lo más cierto, no es que el singular se encuentra. O sea, no sé, el otro día estábamos poniendo un padre, digamos, era como que era una circuncidología, el sentido de la sustancia. ¿Cómo qué?
No, La metafísica aristotélica era una usiología, sí. lo que era una metafísica, digamos, basada en la sustancia concreta. Sí. Y ahora, por otra parte, dice que lo universal es lo más cierto. No, ahí no habría un poco... Bueno, es que la metafísica se refiere a la sustancia concreta, pero la única sustancia concreta no es la sustancia material. Justamente en Aristóteles, las sustancias en sentido pleno son las sustancias inmateriales. De cualquier modo, eso lo dice Aristóteles contraponiéndose a Platón. Pero entonces, digamos, estaría usando lo universal, no en el sentido de abstracto, o sea, no en el sentido de lo universal en cuanto despojado de diferencias, sino el universal en otro sentido, ¿no? Bueno, eso ya lo hemos explicado anteriormente y aparecerá después. Aristóteles y Santo Tomás hablan del universal no en el sentido meramente lógico de la modernidad, que es abstracto, en el sentido empirista del término. O sea, abstracto quiere decir un símbolo debilitado, un símbolo lavado. Ellos hablan de lo universal en el sentido de lo más común, o sea, lo que abarca más cosas, que es lo más real. Por eso, y ahora según Santo Tomás, el sujeto de la metafísica es el ente común. El ente común. Y naturalmente la metafísica trata de lo más real, que es el ente común. O como dice en el comentario Dionisio, el esse comune. Como por otra parte se ve desde el punto de vista del bien. ¿Cuál es el bien más real? El bien común. Bonum comune. Hay un bien común que corresponde a la sociedad y hay un bien común separado del universo que es Dios. Santo Tomás comenta también los pasajes que hemos leído sobre lo que dicen los poetas, que la divinidad es invidiosa. Para un cristiano, evidentemente, esto es más falso todavía que para un filósofo como Aristóteles. De la envidia de los dioses que no quieren comunicar sus bienes, se sigue que los hombres quedan fuera de la perfección de esta ciencia como infortunados. O sea, no les tocó. Pero la raíz de esta opinión es falsísima, porque no es conveniente que alguna realidad divina tenga envidia. Lo cual es manifiesto porque la envidia es la tristeza de la prosperidad de alguien. Y esto no puede suceder sino en cuanto que el bien de otro es estimado por el que tiene envidia como una disminución del bien propio. Ahora bien, a Dios no le conviene ser triste, ya que no está sujeto a ningún mal. Ni tampoco puede disminuirse su bien por el bien de otro, porque de su bondad, como de una fuente indeficiente, surgen todos los bienes. Bueno, aquí Santo Tomás enriquece el pensamiento de Aristóteles con una visión más profunda de la creación. Dios es la fuente de todos los bienes, por eso es falsísima la opinión de los poetas antiguos que decían que la divinidad es envidiosa, como ya había notado Aristóteles. Pues está usando la idea de causalidad desde la creación. Sí. Lo que pasa es que Aristóteles se acerca a eso. El modo que tiene Aristóteles de acercarse a la creación es justamente a través
de la comunicación de esa ciencia que tiene Dios a los hombres. Y Santo Tomás va más allá de Aristóteles y cita a Platón, que no está citado por Aristóteles en ese texto. Y dice, por eso también Platón dijo que la envidia está totalmente relegada de Dios. Mas los poetas, no solo en esto, sino en muchas otras cosas mienten, como se dice en el proverbio vulgar. O sea, para Santo Tomás es todavía mucho más evidente que Dios comunica lo que tiene, y no solo se apoya sobre Aristóteles, sino también sobre Platón. Bueno, y con esto les dejo otra tarea para el hogar, así que busquen ustedes dónde dice Platón eso, y de dónde lo sacó Santo Tomás. No. ¿De dónde lo sacó Santo Tomás? ¿Cómo Santo Tomás